Entonces, a través de la figura de Facundo Quiroga se representan varias cuestiones. En principio, la cuestión del gaucho malo. El gaucho malo es una de las tipologías que Sarmiento realiza eh, en un capítulo de la obra, que si no me acuerdo es el 4, que no es un capítulo que hayamos leído, pero en donde es interesante cómo hace un análisis sociológico en la medida de que establece los tipos de personas, una especie de taxonomía, ¿no? Los tipos de personas que conforman la naciente nación. Y a través de la figura de Quiroga, ataca indirectamente a lo que es, ataca indirectamente y bastante directo en algunos casos porque se lo nombra a Rosas, pero bueno, Quiroga, como era federal y Rosas era federal, si atacó a Quiroga, atacó a Rosas. Por ende, la crítica que se hace al caudillismo de Quiroga es obviamente una crítica también al caudillismo de Rosas en Buenos Aires. En cuanto al género, la obra puede ser, ¿cómo decirlo? Puede, o mejor dicho, responde a varios tipos de género. En principio, el ensayo sociológico, porque a lo largo de la obra se va a analizar la sociedad argentina, no solo el aspecto físico, es decir, el relieve, el clima, también el aspecto político y el aspecto social y cultural, es decir, cómo funciona esta comunidad en particular. De hecho, como mencioné anteriormente, se hace una clasificación de las personas que habitan el suelo argentino. También es considerado una novela porque tiene elementos de la narración. Se cuenta la vida de Facundo Quiroga. O sea, hay una narración concretamente de sucesos, de hechos. Y al final, en la última parte, se plantea la perspectiva ética en donde Sarmiento obviamente va a plantear lo que para él es una nación y lo que se puede hacer al respecto para conformarla. Desde la mirada de Sarmiento Sarmiento define a su propia obra como un ensayo histórico. Él la define así, si tuviese que definirla en términos de género, que para esa época no estaban bien estructurados como lo tenemos ahora. Y lo que tenía, lo que intentaba, ¿no? Al decir que era un ensayo histórico, era darle un carácter cientificista, es decir, él estudia a lo otro, al gaucho malo, al indio, si se quiere, al caudillo, para comprenderlo, para entenderlo, estudiarlo y así, de alguna manera, progresar. En síntesis, lo que Sarmiento plantea, ¿no? En este ensayo sociológico, en esta novela, Facundo, es que la sociedad que necesita la Argentina no debe ser el gaucho salvaje de la Pampa, ni el letrado ignorante del contexto, sino una síntesis entre ambos, es decir, no al caudillismo y no tampoco a ese hombre ilustrado que no conoce el lugar que va a gobernar, sino que aquel que debe gobernar es aquel que imita los valores europeos, porque recordemos que para Sarmiento la civilización es lo europeo o lo estadounidense, ¿no? Aquel que imita los valores europeos siendo capaz de adaptarlos a las necesidades de la nación. Es por eso que él analiza la sociedad, porque analizarla es comprenderla, y si yo comprendo, puedo hacer algo al respecto. También se realiza una crítica al bárbaro a través del discurso europeo que acude al imaginario oriental. Acá explico un concepto llamado orientalismo a través de la cita. Leo. Y en efecto, hay algo en las soledades argentinas que trae a la memoria las soledades asiáticas. Alguna analogía encuentra el espíritu entre la pampa y las llanuras que median entre el Tigris y el Éufrates. Algún parentesco en la tropa de carretas solitarias que cruzan nuestras soledades para llegar, al fin de una marcha de meses, a Buenos Aires, y la caravana de camellos que se dirige hacia Bagdad o Esmirna. Nuestras carretas viajeras son una especie de escuadra de pequeños bajeles, cuya gente tiene costumbres, idiomas y vestidos peculiares, que la distinguen de los otros habitantes, como el marino se distingue de los hombres de tierra. Acá podemos ver cómo Sarmiento compara la cultura nuestra
en una suerte de analogía, ¿no? Compara dos cuestiones. Eh, ¿Cómo la compara con la cultura oriental? Hace lo mismo que los europeos hicieron, ¿no? Es decir, construyeron un discurso social en donde ellos eran los civilizados y todo lo otro, todo lo oriental, por ejemplo, no sé, la India o también, ¿por qué no?, parte de África, donde los europeos o por lo menos los ingleses establecieron sus colonias, como ese otro era lo salvaje, que capaz uno se pone a pensar y no necesariamente es lo bárbaro lo otro. Es decir, un pueblo originario no podemos decir que es bárbaro solo porque no lo conocemos. A través de este discurso de orientalismo, entonces lo que se intenta es plantear, eh, ¿cómo decirlo?, la supremacía del discurso europeo, es decir, los europeos somos mejores que aquellas culturas orientales a las cuales no entendemos. Algo así. En otras palabras, el orientalismo sería el discurso histórico que está ligado al imperialismo europeo, ¿no? Y que construye la identidad precisamente de Europa, excluyendo al otro, a lo otro, al diferente, al que no pertenece al europeo. Y finalmente, en esta obra también se realiza la crítica, como había mencionado anteriormente, al gobierno de Rosas, a este contexto, ¿no?, de guerras internas entre unitarios y federales.